Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a la comparativa que me estabais pidiendo un montón de vosotros entre el nuevo Amazfit GTS 2 y su hermano pequeño el GTS 2 Mini. Ya os digo que esta comparativa es bastante complicada, así que esperaros al final del vídeo para conocer mi opinión y como siempre os voy a contar cuáles son sus diferencias y sobre todo cuál de los dos me parece más recomendable. Así que nada, sin más dilación, meto el logo y comenzamos con esta comparativa. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con esta comparativa entre estos dos dispositivos de Amazfit y no sin antes recordaros que ya sabéis que tenéis un vídeo review por separado de cada uno de ellos, donde ahí me meto muchísimo más en profundidad en todos los detalles, así que ya sabéis, aquí arriba a la derecha os dejo enlaces por si no habéis visto alguno de los dos. Y nada, como os digo, pues vamos a comenzar con la comparativa y voy a empezar hablando como siempre por el apartado de diseño. Y aquí como veis pues tenemos una construcción muy buena para ambos relojes, eso sí, la del GTS 2 obviamente es un pelín mejor. Como os digo, este GTS 2 tenemos metal en todo el cuerpo, también en la parte trasera tenemos un plástico brillante con una muy buena sensación y en la parte frontal obviamente tenemos cristal. Y por el otro lado para el GTS 2 Mini no tenemos exactamente lo mismo porque en el lateral sí es verdad que tenemos metal, pero no forma parte del cuerpo entero, solo es el borde y es el plástico brillante trasero el que conforma la mayor parte del chasis del reloj, sujetando incluso la zona donde colocamos la correa y por supuesto también tenemos cristal en la parte delantera. Otra diferencia importante, como veis, es el botón lateral porque en el caso del GTS 2 está integrado dentro del cuerpo del dispositivo y en el Mini, como veis, sobresale un poquito. Es un poquito menos refinado que su hermano mayor, pero a la práctica ambos funcionan bastante bien y tienen una muy buena pulsación sin molestar en la muñeca. Y por supuesto la diferencia más importante es el tamaño, como veis el Mini es algo más pequeño y además se nota, son 0,10 pulgadas menos de pantalla, pero en tamaño en general se nota bastante, así que si tenéis una muñeca pequeña yo sinceramente os recomendaría más el Mini porque bueno, me resulta un poquito más afín. Y nada, por lo demás la verdad es que son bastante parecidos, la parte trasera es casi igual, solo que el micro para Alexa del Mini está en esa parte y en el GTS 2 lo tenemos en la parte superior del cuerpo y en el lateral también, como veis, tenemos un altavoz para música y llamadas, cosa que no tiene el GTS 2 Mini. Y otra cosa que también es prácticamente igual son las correas, que ya sabéis, no me quiero repetir, pero a mí las de Amazfit no me suelen gustar y la mayor diferencia es que en el caso del Mini solo tiene una pieza de silicona para que no se quite y se ponga sola la correa y en el GTS 2 tenemos dos partes de silicona. Como digo, a la práctica ninguna de las dos correas se sale, pero sí que es verdad que os recomiendo cambiarla. En este caso ambas correas son de 20 milímetros, las dos funcionan también con ese mecanismo del pasador, así que bueno, la que compréis para uno también va a ser completamente compatible para el otro. Y ya para ir finalizando, deciros que ambos relojes tienen resistencia de hasta 5 atmósferas, así que os podéis duchar todos los días con él. Yo de hecho lo he hecho y no he tenido ningún tipo de problema. Y también tenemos diferencias en cuanto a la personalización. Para el GTS 2 tenemos tres colores diferentes, tenemos un color oro con acabado brillante, también tenemos un color gris en acabado mate y también un color negro también en acabado mate. Y como siempre yo ya sabéis que me suele gustar mucho el acabado negro porque además me parece el más elegante y además también os recomiendo que elijáis un color mate para que no se ensucie tanto y también para cuidar más con el paso del tiempo el lateral del dispositivo. Y por el otro lado tenemos el Mini, que también lo tenemos en tres colores diferentes, un cuerpo negro con la correa negra, que es la unidad que tengo yo, también tenemos el cuerpo en rosa, también con la correa rosa, y un cuerpo plateado con la correa verde. Los tres aquí sí que es verdad que me parecen preciosos los tres colores, eso sí, mucho cuidado porque tanto el negro como ese acabado plateado con la correa verde me parecen que lucen espectaculares. Así que ya lo veis, en resumen los dos la verdad es que me gustan bastante en cuanto a diseño, pero sí es verdad que el GTS 2 se nota un poquito más refinado y también un poquito mejor acabado, ya sabéis que hay una diferencia de precio importante entre ambos y en este sentido pues sí es verdad que se nota un poquito. Bueno, y vamos a continuar con el siguiente apartado, que aquí también tenemos diferencias. Os voy a pasar a hablar de las pantallas. Como digo, en el caso del GTS 2 ya sabéis que es un poquito más grande. Tenemos tecnología AMOLED con un tamaño de 1,65 pulgadas y una resolución de 348 x 442 píxeles. Y por el otro lado, en el Mini también mantenemos esa tecnología AMOLED, pero tenemos un tamaño de pantalla un poquito más pequeño, 1,55 pulgadas y la resolución es de 354 x 306 píxeles.
Y aquí la verdad es que tengo que decir que ambas pantallas me gustan muchísimo, tienen un brillo fantástico, además los dos tienen brillo automático, cosa que a mí me encanta y además funciona muy bien. Y en general la calidad creo que está bastante bien, tanto en ángulos de visión, también ese brillo en exterior como en interior funciona perfectamente. Y aquí sí es verdad que os diría que prácticamente tenemos un empate técnico, quitando obviamente el tamaño que es muy personal, pero sí es cierto que se agradece que el GTS 2 tenga un mayor tamaño porque ya sabéis que en la pantalla pues vamos a ver un poquito más de información. Y por cierto, que no se me olvide que sepáis que en ambos tenemos el Always On Display y además funciona muy bien en ambos. Eso sí, me parece que en el caso del GTS 2 es un pelín más personalizable. Bueno, y vamos a seguir con otra diferencia muy importante, ya digo que esto es uno de los puntos clave de esta comparativa, porque voy a hablar de la batería. Aquí en este caso tenemos en el GTS 2 Mini 220 mAh de capacidad y en teoría deberíamos tener una duración de en torno a 14 días y para el caso del GTS 2 tenemos una batería de 246 mAh y según Amazfit nos debería durar alrededor de 9 días. Y aquí ya estáis viendo que sobre el papel tenemos diferencias, pero es que en el día a día incluso las diferencias son un poquito más evidentes, pero ojo, antes de nada deciros que los primeros días os va a consumir bastante batería, no sé por qué le pasa, pero le pasa tanto al GTS 2 como también al GTS 2 Mini y ya más adelante cuando se estabilice, me imagino que hará algún tipo de ajuste interno, pues se os ponen las baterías en lo que os voy a comentar ahora, así que tened en cuenta que los primeros días no entiendo el por qué, pero os va a consumir un poquito de más batería. Pero bueno, lo importante, mi experiencia con estas baterías, empiezo hablando del Mini y aquí tengo que decir que a mí me ha hecho en torno a unos 10-12 días, obviamente dependiendo del uso que haya hecho del GPS, notificaciones y tal, pero aún así creo que es una batería fantástica y te da un plus de tranquilidad de no tener que cargarla de tan de vez en cuando, así que prácticamente más de una semana vais a tener casi seguro. Y por el otro lado también tenemos al GTS 2, que aquí también os digo que lo he usado exactamente igual que el Mini. Y bueno, aquí sí que es verdad que me ha dado una autonomía bastante menor, me ha dado en torno a unos 6 días de batería, pero ojo porque también lo he usado quitando algunas funciones para comprobar si se notaba diferencia o no, y de verdad que se nota una barbaridad, sobre todo en el tema del seguimiento del sueño. Como digo, esta función consume bastante batería porque cuando la tienes activada consume en torno a un 10% por las noches y me parecía una barbaridad. Y cuando lo he desactivado pues me ha pasado a consumir entre un 2-3% más o menos por las noches y ahí sí que sube la autonomía bastante, así que mucho cuidado si utilizáis el GTS 2, no sé si esto lo cambiarán más adelante mediante actualizaciones, pero a día de hoy pasa esto y creo que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Así que como digo, estas son las duraciones que me ha dado. Obviamente esto es con mi configuración personal. Yo, por ejemplo, no he activado ni el Always On Display, ni tampoco la parametrización del estrés. Así que como digo, si vais activando más cosas de las que yo he llevado, pues obviamente os durará un poquito menos. Y si vais desactivando diferentes funciones, pues os va a durar un poquito más. Pero bueno, en resumen tenéis que quedaros con que el Mini podéis pasar fácilmente de una semana y media de uso prácticamente, mientras que en el GTS 2 vais a llegar bastante justitos a la semana entera, así que la diferencia es verdad que es muy significativa. Y nada, ya para ir cerrando con este apartado, también os digo como curiosidad que utilizamos el mismo cargador para ambos, es decir, no tiene ninguna diferencia, una parte es USB tipo A y la otra es con dos pines magnéticos, que bueno, se carga más o menos en el mismo tiempo, alrededor de unas 2 horas, así que ya veis que aquí poquitas diferencias. Bueno, continuamos con esta comparativa, vamos a pasar a hablaros de los sensores, que aquí también tenemos alguna diferencia. Por ejemplo, en el GTS 2 tenemos sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, también tenemos presión del aire, acelerómetro, giroscopio, también sensor geomagnético y, como no puede ser de otra manera, tenemos el sensor GPS. Y por el otro lado tenemos el Mini, que obviamente vamos a perder algún sensor. Aquí tenemos el de frecuencia cardíaca, también tenemos oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio y por supuesto ya sabéis que este GTS 2 Mini también tiene GPS. Así que ya veis que son prácticamente los mismos sensores en ambos, pero obviamente añadiendo en el GTS 2 el de presión del aire y el geomagnético, que nos da algo más de información cuando hacemos deportes, pero bueno, ya veis que no me parecen que hagan una diferencia importante y palpable. Y en cuanto a los demás sensores que tenemos, pues bueno, la verdad es que funcionan bastante parecidos. Por ejemplo, no cuentan ninguno de los dos pasos en falso. También tenemos una buena lectura de la frecuencia cardíaca, además de una manera bastante precisa. Eso sí, ojo, porque ya sabéis que siempre yo utilizo estos relojes con guantes y si movéis los relojes, pues no va a tener esa precisión que os estoy comentando, pero bueno, ya lo tenéis que tener en cuenta. Y también tenemos el de oxígeno en sangre, que como siempre, tomaros estos datos como estimados, porque ya sabéis que estos no son 100% precisos.
Y en cuanto a los sensores GPS, pues también tengo buenas noticias porque ambos funcionan muy bien, conectan bastante rápido, tampoco pierden la señal ninguno de los dos y además son bastante precisos en zonas abiertas. Eso sí, como siempre suelo decir, cuando nos metemos en zonas céntricas y con mucho edificio, pues pierden bastante precisión, pero aquí también les doy un empate técnico prácticamente porque los dos funcionan muy bien. Y nada, vamos a meternos ahora a hablar del apartado más importante de esta comparativa, como es la interfaz, pero antes, por supuesto, tengo que recordaros que tenéis vídeo por separado de ambos, donde os cuento mucho más en profundidad todas sus interfaces y también las funciones, pero os digo que hay una diferencia muy importante y es que el GTS 2 funciona mucho mejor que el GTS 2 Mini. El sistema va mucho más fluido, como si fuese constantemente a 60 fotogramas por segundo, cosa que el Mini sí que se nota más perezoso. Ya digo que este tipo de relojes no importa una barbaridad esto, pero sí que es una diferencia bastante notable y os la quería comentar. Y ahora también os quiero contar algunas diferencias importantes entre ambas interfaces, sobre todo funciones que tiene el GTS 2 que no tiene el GTS 2 Mini. Por ejemplo, yo creo que una de las más importantes es la función de poder responder llamadas. Ojo, responder llamadas porque no se puede iniciar llamadas desde el propio reloj. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta y funciona pues prácticamente como cualquier dispositivo Bluetooth. Lo conectas al teléfono y se usa como un manos libres normal y corriente. Y el funcionamiento pues ya lo comenté en el vídeo, pero es bastante bueno, la calidad del micrófono y el altavoz son suficientes y me gusta la colocación de ambos porque no se tapan con la propia muñeca y para responder llamadas rápidamente funciona de 10, así que en este sentido la función creo que os va a satisfacer bastante. Y otra diferencia también muy importante es que en el GTS 2 vamos a tener una memoria interna para poder meter música dentro del reloj y también tener la capacidad de conectar unos auriculares por Bluetooth y escuchar música. Esta capacidad es de 3 GB y como digo, pues esta función me resulta bastante útil si queréis ir a correr, por ejemplo, y no tener que llevar el móvil sí o sí, así que para eso lo podéis utilizar y además también vamos a poder escuchar esa música desde el altavoz que tenemos en el reloj. Es verdad que la calidad no es que sea ninguna pasada, pero bueno, por lo menos tenemos esa función disponible. Y la tercera función que también tiene el GTS 2 que no tiene el Mini, y esta sí que me parece también muy importante, y es que el GTS 2 tiene una multitarea real. Es decir, que por ejemplo, si estés utilizando un ejercicio o yo que sé, un cronómetro o cualquier otra cosa, podéis salir de esa aplicación y hacer otra función y la aplicación sigue corriendo en segundo plano, cosa que en el Mini vais a tener que cerrar la aplicación sí o sí y hacer solo una cosa. Así que ya veis que esta diferencia parece poco importante, pero ya os digo que en el día a día se nota. Pero ojo porque también hay cosas muy importantes que tiene el GTS 2 Mini que no tiene el GTS 2, como por ejemplo la función del ciclo menstrual de la mujer, también la del disparador remoto de la cámara o incluso también la función de poder ver los datos del sueño del día anterior en el propio reloj, que no sé si lo meterán más adelante en actualizaciones en el GTS 2, pero a día de hoy esa diferencia existe y la tenéis que conocer. Y bueno, ya por lo demás la verdad es que ambas interfaces son bastante parecidas. Por ejemplo, vamos a tener una barbaridad de deportes para poder parametrizar en ambos con diferentes categorías y demás, así que será muy difícil que no encontréis el deporte que estáis buscando. También, por supuesto, vamos a tener el control de la música que se esté reproduciendo en el teléfono en ambos, incluso dentro de los deportes que estamos haciendo, así que genial. Y también, por supuesto, tenemos diferentes esferas para poder intercambiar, algunas de ellas son personalizables, así que bueno, eso está bastante bien. Y además también pues podemos configurar bastantes cosas desde el reloj, por ejemplo desde la vibración, los modos de no molestar, modos de levantar para activar, etcétera, etcétera. Así que en general ya veis que en esencia son interfaces bastante parecidas entre sí, eso sí con diferencias de funciones extras que tiene uno y otro, pero yo creo que sinceramente os tenéis que quedar con que el GTS 2 funciona más fluido, también esas llamadas que os he comentado, y también la memoria interna para meter música y poco más, pero también digo que el GTS 2 Mini tiene las funciones que necesitas tener y me parece suficiente, pero para el que quiera más funciones pues tiene la opción también de ese GTS 2. Y nada, ya para ir cerrando os voy a comentar también muy rápidamente lo que es la aplicación, que en ambos pues se utiliza exactamente la misma. Ya sabéis que es la aplicación de Zepp, funciona tanto en Android como también en iOS y además sin ningún tipo de limitación de ninguna función, así que fantástico. Y en cuanto a la aplicación, pues bueno, ya la conocéis de sobra, podemos ver muchísima información, tanto de pasos, calorías, sueño, etcétera, etcétera. Y desde ella pues también vamos a poder descargar un montón de watch face, algunos de ellos son personalizables, la verdad es que hay bastantes para elegir. Y también por supuesto vamos a poder actualizar el reloj, configurar apartados de ritmo cardíaco, crear tareas, gestionar notificaciones, etcétera.
Y una cosa que me encanta y siempre la menciono en los vídeos es que podemos personalizar la vibración del reloj para ciertas notificaciones. Ya como digo, lo van metiendo en casi todos los Amazfit y aquí también en estos dos relojes está. Así que bueno, una función que me encanta y siempre os la recomiendo para que lo utilicéis. Y por buscar alguna diferencia entre ambos, pues obviamente en el GTS 2 vamos a poder configurar alguna cosa más, como por ejemplo la función de llamadas y también la capacidad para meter música en la memoria interna, pero bueno, en esencia son exactamente la misma aplicación. Y bueno, ahora sí llegamos al final de esta comparativa entre el nuevo Amazfit GTS 2 y su hermano pequeño, el GTS 2 Mini, y lo único que me queda hablaros por supuesto es del precio y de las conclusiones. En cuanto al precio, pues ya lo sabéis de sobra, el Mini va a costar 89 euros, incluso un poquito más barato con diferentes ofertas, de verdad me parece un precio que es fantástico, y para el GTS 2 vamos a tener un precio bastante más elevado, cuesta en torno a 150-170 euros más o menos, también dependiendo de la oferta, y por supuesto si queréis comprar alguno de los dos, pues en la información de este vídeo vais a tener enlaces de compra y también lo intentaré dejar en el primer comentario fijado. Y por supuesto llega el momento de la conclusión que me imagino que todos estaréis esperando. Y bueno, la verdad es que puedo decir que obviamente el GTS 2 en sí es mejor reloj, está mejor construido, tiene funciones más completas e incluso funciona mejor que el Mini, ya lo habéis visto durante el vídeo. Pero hay que tener en cuenta que son casi 80 o 90 euros de diferencia y eso es muy relevante. Y sí que creo que el GTS 2 Mini es más que suficiente para el 90% de las personas y no veo necesario gastarse esa diferencia. Pero bueno, sí es verdad que el que busque lo mejor de lo mejor pues puede gastarlo sin ningún problema. Tiene la opción de ese GTS 2 que bueno, es un reloj fantástico, ya lo habéis visto durante todo el vídeo. Y también obviamente me voy a mojar y os voy a decir cuál es el que yo me compraría. Y ya digo que si yo me tuviese que quedar con alguno de los dos, yo valoro más la batería del Mini. Es verdad que al final acabo haciendo exactamente lo mismo con los dos. Es verdad que el GTS 2 tiene más funciones, pero yo personalmente no la suelo exprimir mucho, así que yo creo que me quedaría con el GTS 2 Mini y tendría más que suficiente. Y además, pues bueno, tenemos un tamaño de pantalla también más pequeñito, que para mucha gente le puede ser más cómodo, cosa que en el GTS 2 ya sabéis que es un poquito más grande. Y nada, ahora sí que sí, ya conocéis toda la información y también mi opinión sobre esta comparativa, de cuál de los dos me parece más recomendable y también en qué situaciones me parece más recomendable. Y ahora, por supuesto, es vuestro turno de dejarme en los comentarios cuál es vuestra opinión, tenéis alguno de los dos, cuál es vuestra experiencia con ellos, así que ya sabéis, os espero por ahí abajo para poder contestar a todo lo que preguntéis y también recordar que en la descripción del vídeo vais a tener enlace a nuestro canal de Telegram, donde también me podéis comentar ahí absolutamente lo que queráis o preguntarme también absolutamente lo que queráis, tanto de estos relojes como de cualquier otro vídeo que vayamos sacando por aquí en el canal. Así que nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo, compartir el vídeo y también estar suscritos para no perderos ningún contenido y de verdad muchísimas gracias por estar ahí y yo os veo en un próximo vídeo esta semana porque ya sabéis que en este canal lo vais a tener. Venga, un saludo.